¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema y hoy vamos a ver divorcio, ¿sí? Vamos a ver divorcio. Para poder divorciarse, una pareja tiene que estar previamente casada, ¿sí? Entonces tiene que haber elegido previamente, ahora en la Argentina, un régimen matrimonial, que puede haber elegido el régimen matrimonial de separación de bienes, que es el nuevo régimen que establece el nuevo código, o el régimen de comunidad. No importa cuál de los dos regímenes haya elegido, cuando va a hacer el divorcio, por supuesto que va a importar ese régimen, ¿sí? El divorcio puede ser unilateral o en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que una sola persona quiere divorciarse y presenta el divorcio. El divorcio es un proceso judicial, o sea que por lo tanto hay que buscar un abogado y hacer un proceso judicial civil, que sería un proceso judicial de divorcio. Sí o sí tenés que predisponerlo con un abogado. Entonces, bueno, el tema puede ser unilateral, o sea, una sola persona se presenta, la otra persona cuando se entera puede oponerse, si se opone no importa porque ahora es lo nuevo del divorcio, que se pueden divorciar uno solos. Antes era muy complicado porque antes si no estaban los dos de acuerdo para divorciarse pasaban años que el otro no le firmaba el divorcio, entonces no se podían divorciar y seguían casados pero al final estaban separados, entonces por rebeldías, por enojos entre ellos que no se firmaban los papeles. Ahora no, uno se presenta, lleva toda la documentación y se divorcia. Lo mejor sería, por supuesto, un divorcio en conjunto. Esa es la otra opción. Tenemos la opción, la unilateral y la en conjunto. ¿Por qué? Porque en conjunto van a hacer la propuesta en conjunto entre los dos. Entonces va a ser mucho mejor, más fácil el divorcio, va a ser más rápido, en menos tiempo. Entonces, tenemos el divorcio unilateral, una persona, el divorcio en conjunto, los dos juntos van y se proponen por supuesto, ante el abogado. Se presentan, buscan un abogado, pueden tener dos abogados, pueden tener un abogado ella, un abogado él, o bueno, las dos personas involucradas en el matrimonio. Y bueno, presentan con el mismo abogado también puede ser, ¿sí? Si es en conjunto, es muy común que decidan tener el mismo abogado. Acá, ¿qué va a pasar esto acá? Cuando vas a un divorcio, lo primero que te va a pedir el abogado va a ser una propuesta reguladora del divorcio. ¿Qué es esta propuesta reguladora del divorcio? Es esta charla que van a tener los cónyuges, que van a decir, vos te quedas con la casa, vos te quedas con el auto, vos te quedas. Y esto ahí va a entrar el régimen matrimonial. Va a decir, el auto me lo llevo yo porque es mío. El otro auto llévatelo vos porque es tuyo, porque hemos hecho un tema de separación de bienes. Este lo compraste dentro del matrimonio o lo compraste fuera del matrimonio, no importa, pero tenemos un régimen de separación de bienes, entonces cada uno se lleva lo suyo propio. Y si tienen el régimen ganancial, dividirán los bienes gananciales de comunidad, si tienen el régimen de comunidad, dividirán los bienes gananciales en 50% y los bienes propios si los sigue llevando cada uno, ¿sí? A ver si entienden esto porque muchos se confunden. Se llama régimen de comunidad, que significa que a partir del matrimonio es cuando tienen los bienes que entran son de los dos. Pero vos si tenías bienes propios de antes y nunca lo transformaste en ganancial, sigue siendo propio, aunque tengas el régimen de comunidad. O sea que te separás, te llevas el 50% de tus bienes gananciales del matrimonio y los tuyos propios te los seguís llevando, ¿sí? En el divorcio. Bien, en cambio si tenés el régimen de separación, te llevas los tuyos propios que tenías y los propios que hiciste dentro del matrimonio. Esa es la diferencia. Entonces, esta propuesta que te pedía el abogado se llama una propuesta reguladora del divorcio. No solamente va a establecer los bienes, vas a decir los bienes que adquirieron, los que se lleva cada uno. No solamente eso, sino también el acuerdo, ustedes lo tienen en el apunte, vamos a verlo bien con exactitud, que debe decir la propuesta reguladora de divorcio. Tiene que contener las soluciones para la vivienda. ¿Qué va a pasar con la vivienda? ¿Tiene una vivienda propia, una vivienda alquilada? ¿Quién se queda con esa vivienda que están hoy en día viviendo los dos? ¿Sí? Establecer eso. La otra, la distribución de los bienes. ¿Quién se queda con el auto, la camioneta, la heladera, el televisor? Bueno, y ahí se va a ver qué régimen tiene cada uno. La otra, los alimentos de los hijos, ¿cómo lo van a pasar? ¿Cómo van a pasar? O sea, acuérdense que los hijos tienen que ser mantenidos por los dos, 50 y 50. Pero, ¿qué pasa? Generalmente los hijos viven con una de las partes. Entonces, si esa parte se está haciendo cargo, vive en su casa y se está haciendo cargo de la luz, del gas, del agua, de todos los impuestos del lugar, la otra parte tiene que colaborar pagando los alimentos, ¿sí?
Entonces, el alimento se le llama, dice que pagar los alimentos a los hijos no es solamente que sean los alimentos que vaya a comprar, la comida que va a consumir, se le llama alimento a todo el gasto del hijo, que tiene que ver con la escolaridad, que tiene que ver con la recreación, con la vestimenta, no es solamente la vivienda donde vive, no es solamente el alimento, ¿sí? Entonces ahí está donde la mujer, si se queda con la mujer ya tiene, el hijo tiene que ser pagado lo que él gasta. Supongamos que un niño gasta 5.000 pesos, 7.000 pesos. Si un niño gasta una suma determinada, la mitad tiene que ser pagada por el padre y la otra mitad por la madre. Si vive con la madre y la madre paga la luz, el gas, etcétera, ya le está aportando casi un 25%, es un 50%. Entonces él tiene que poner el resto. Por eso se ve que el hombre a veces pone más dinero, porque justamente como está viviendo con la madre muchas veces también le da el tema de la parte escolar, o sea, lo lleva a la escuela, le compra los útiles, etcétera. Entonces, bueno, por eso que él se siente como que la cuota alimentaria que él coloca es para más que nada alimentos, recreación y otro tipo de cosas, o vestimentas también. Pero lo que es, le quiero decir esto con conclusión, que prácticamente es el 25% de la cuota alimentaria que le pertenece a la mujer, es el hogar donde vive, o sea, los impuestos y servicios que ella le brinda. O sea, que ya ahora es considerado, antes no era considerado así, ahora es considerado como que ella ya está poniendo el 25%. Bueno, entonces volvemos al tema. ¿Qué tiene que tener la propuesta reguladora de divorcio? Tiene que tener la vivienda. ¿Qué va a pasar con esa vivienda? ¿Qué pasa con la distribución de bienes? La otra, los alimentos de los hijos, que comprende todo esto. El cuidado personal de los hijos, que antes se hablaba de la tenencia, que quiere decir que pueden tener la tenencia compartida, puede tener la tenencia ella, puede tener la tenencia él. ¿Qué significa la tenencia? La tenencia es que a lo mejor si él viaja mucho tiempo, ella tiene que firmar una salida a los chicos para un campamento, algo deportivo. También tiene que firmar, por ejemplo, en el caso de una intervención quirúrgica, un problema médico. Entonces, eso es la tenencia, ahí donde es importante. No significa la patria potestad. La patria potestad la tienen los dos y eso es sumamente importante, va a ser de los dos. La tenencia es quien toma la decisión. La mayoría de los divorcios lo tienen compartida, o sea, las dos toman la decisión. El otro, el régimen de comunicación, que antes se llamaba régimen de visita, o sea, cómo se van a visitar, si los fines de semana está con él, o una semana está con uno, una semana está con el otro, o siempre está con la madre y solamente en vacaciones van con el padre. Ese es el régimen de comunicación, van a establecer ese régimen. Y las otras, las posibles compensaciones económicas del cónyuge. Las compensaciones económicas serían si hay, por ejemplo, una falencia en el caso de que el matrimonio ha sido un matrimonio de muchos años y de pronto uno de ellos ha tenido una falencia por haber estado, o una falencia económica por haber estado dentro del matrimonio. Supongamos que ella era maestra y nunca pudo ejercer porque tuvo 4 hijos y él cuando entraron al matrimonio no se había recibido, estaba estudiando para ingeniero, entonces ella trabajó, le dio el dinero para que él terminara los estudios, él terminó los estudios, fue un ingeniero famoso y ella postergó su vida, digamos, y su trabajo, todo por ayudarlo a él y ayudar a sus hijos, que bueno, salían bien en la escuela, que crecieran, etc. Entonces cuando se divorcia, ella necesita, y el juez seguramente le va a otorgar una compensación económica, ¿sí? Ya la vamos a ver después en otro punto. Entonces ese punto habla. Entonces bueno, en el divorcio, lo más importante entonces a tener en cuenta que puede ser un divorcio unilateral o en conjunto, que hay que hacer una propuesta reguladora de divorcio, ¿sí? Que la propuesta reguladora de divorcio es muy común que la haga el abogado, ¿sí? Pero si toman a un abogado que es del Estado, en lo cual vos no le pagás, el abogado del Estado quiere hacer lo menos posible. Entonces le va a pedir a los particulares que traigan ya la propuesta reguladora de divorcio hecha. Y también el abogado que le pagaste también, porque él no está en el tema de si tener un televisor así, así. Entonces le pide que traiga un esquema de propuesta para él pasarla en limpio. Pero los que son, como le digo, del Estado, le pide que realmente la redacten todos completos. Y ahí donde entran justamente los gestores, que perfectamente ustedes pueden redactar esta propuesta de divorcio, ¿sí? Esta propuesta reguladora de divorcio, por supuesto, sentándose con las personas o con una de ellas y poniendo con lujo de detalle todo el detalle de lo cómo van a hacer la división de esos bienes, ¿sí? O sea que perfectamente el gestor la puede hacer y lo vamos a ver en la faz práctica. Bueno, ¿qué pasa con los hijos después del divorcio? O sea, una vez que se divorciaron, ¿sí? Es un tema fundamental, digamos. Una de las cosas fundamentales del divorcio es el tema de los hijos. Bueno, también la responsabilidad sigue siendo igual. O sea, un padre casado, me refiero padre o madre casada,
o un padre o madre divorciada, la responsabilidad con los hijos es exactamente igual, ya sea un hijo natural o un hijo adoptivo. Incluso hay una responsabilidad también si vos estás dentro del matrimonio y vive dentro del matrimonio un hijo de alguno de ellos, la otra parte también tiene responsabilidad absoluta hasta los 21 años de ese otro hijo que no es de él. Y una vez que se divorcia, si ese hijo sufre algún efecto justamente por el divorcio y tiene un problema económico, es responsabilidad de esa persona tener que también tomarlo como si fuera hijo propio, siempre y cuando los padres no lo pueden compensar. ¿Sí? A lo mejor era el hijo de soltero de ella y vivía con esta pareja, o sea, vivía con este matrimonio, y de pronto al divorciarse queda totalmente sin, digamos, la protección de ese padre económicamente. Bueno, el Estado, el juez en este caso, lo va a obligar a que esa protección siga existiendo, aún después del divorcio. ¿Se entiende? Bueno, entonces es muy importante el tema de los hijos. Entonces, eso es lo que van a regular entre ellos. Si ellos no lo pueden regular, lo va a regular el juez. ¿Sí? ¿Cómo se decide con quién viven los hijos? Bueno, dice, los dos padres pueden presentar al juez un programa y pueden establecer el lugar y el tiempo que pasan con cada padre, pueden establecer las responsabilidades que cada uno va a asumir, si por ejemplo, si uno lo va a llevar a la escuela, el otro lo va a llevar a deporte, por ejemplo, el régimen para las vacaciones, los días feriados, otras fechas importantes también van a establecerlo. El régimen de comunicación, o sea que es el régimen de visita que van a tener durante el hijo con el otro padre, también la comunicación entre ellos, cómo van a hacerse la comunicación, porque hay padres que se divorcian y no quieren verse entre ellos, entonces capaz que se comunican a través de un abuelo o no, ¿sí? Y después dice, después establecemos si los hijos pueden opinar. Sí, pueden opinar los hijos. Se pusieron de acuerdo en una propuesta, bueno, no hace falta que opinen. Si ya el divorcio se torna con que ellos no se ponen de acuerdo, entonces ahí van a involucrar a los hijos para ver qué opinan. Depende de las edades de los chicos, o sea, a partir de una cierta edad pueden opinar y pueden decidir con quién vivir. Pero si no es necesario, ellos se pusieron de acuerdo, no hace falta la opinión de los chicos, ¿sí? Eso con respecto a los hijos. El uso de la vivienda familiar, vamos a ver ahora. Bueno, el uso de la vivienda familiar va a depender también de bien si la vivienda es ganancial, si es propia de alguno de ellos, si también son propietarios o no, y si es alquilada. Y de los que van a, digamos, de la necesidad económica que tiene cada uno. Supongamos, si los dos trabajan, los dos tienen una fuente laboral, tienen una salida económica importante, bueno, tal vez la casa, que era una casa ganancial, decidan venderla y se reparten partes iguales, ¿sí? O no, o capaz que perfectamente tienen una casa particular cada uno, entonces pueden vivir cada uno en su casa, entonces cada uno hace con su bien propio lo que quiere. Ahora, pero supongamos que vaya otro problema, ¿no? Que el problema sea que a lo mejor ella queda en desproporción económica y la casa era bien propia de él, bueno, y ella se queda al cuidado de los hijos. Entonces, cuando ella se queda al cuidado de los hijos que sean menores, le corresponde quedarse con la casa, pero no es que se quede en forma definitiva con la casa de otro. No, le corresponde mientras los hijos sean menores. Después que sean mayores, ese bien, si era ganancial, se lo dividen por partes iguales, o si ese bien era propio, se lo devuelve al otro. ¿Se entiende? Solamente si ella está a cargo de hijos menores, nada más. O tiene o tiene algunos hijos mayores y ella no puede solventarse económicamente. Si la casa es alquilada, pasa exactamente lo mismo. Era la casa de vivienda familiar y ella no puede irse a pagar un alquiler, también va a pasar lo mismo, va a seguir en esa casa y él tiene que seguir pagando el alquiler, que es el alquiler donde van a vivir sus hijos menores y ella. Ahora, si sus hijos son mayores, no tienen la obligación de pagarle el alquiler, salvo que entremos con la compensación económica. Pero, o sea, es importante el tema de la vivienda. Siempre, digamos, con la vivienda familiar que están usando en ese momento, va a quedarse la persona más vulnerable, digamos, la persona que tiene menos entradas económicas y la persona también que tiene a cargo el cuidado de los hijos, puede ser él o ella o bueno, quienes sean, ¿sí? Eso sería con respecto a los hijos y el uso de la vivienda familiar. Bueno, con respecto a los alimentos, dijimos que, ¿qué pasa con los alimentos? Bueno, sí, se les tiene que dar por partes iguales y ya le dije que si es un hijo de otra persona y depende de esos alimentos de este ex cónyuge, digamos, el juez le va a obligar a que le siga manteniendo la entrega de esos alimentos
aunque no sea su propio hijo, ¿sí? Ahora, si ella puede solventarle los alimentos a esa persona, a ese niño o a ese menor de edad, no le va a pedir el juez, en el caso de que no sean hijos del otro matrimonio, ¿sí? Bueno, con respecto a la protección de la vivienda, con respecto a deudas, y se trata de proteger la vivienda familiar, que supongamos que él pidió un préstamo y bueno, y la vivienda era de los dos. Entonces, bueno, va a entrar el embargo en el 50% de él. El embargo va a entrar, lo que nunca se va a producir es el remate, o sea, se va a tratar de proteger lo más que se pueda a la vivienda familiar. También está el bien de familia, que se dice que se puede colocar como para proteger esa vivienda que viven los hijos y uno de los cónyuges y no evitar el tema de deuda, ¿sí? Bueno, acá terminaríamos entonces con el tema de divorcio y ya el próximo tema que vamos a ver sería un poquito lo que es compensación económica, ¿sí?